Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una vez más nuestro programa Testimonios de la página Jesús está con vos. En este momento tenemos como invitado al pastor Jorge Alberto Taylor. Le doy la bienvenida y me gustaría que se presente usted directamente. Hola, ¿cómo están? Dios los bendiga a todos. Dios te bendiga, Débora, y a todos los que están No, escuchando. Bueno, como bien dijiste, mi nombre es Jorge Alberto Taylor. Soy pastor en la iglesia CFC en San Miguel, ¿sí? Y bueno, estamos al servicio de Dios ya hace 4 años en esa iglesia, donde la empezamos de cero, digamos, con mi esposa Graciela, y bien. estamos trabajando. Pero anteriormente estuve de pastor, formé el equipo pastoral en el Centro Familiar Cristiano de Martínez, donde estuvimos trabajando. Bueno, en realidad yo en esa iglesia conocí a Dios y estuve 30 años en la misma iglesia de Martínez. Bueno, Siempre digo, cuénteme entonces, ya que hace tantos años que conoce al Señor, conoce este camino hermosísimo, vamos a ir más atrás, vamos a ir al antes de conocer al Señor. ¿Cómo era su vida? ¿Cuántos años tenía? Antes de conocer al Señor, me imagino que algo pasaba, algo, o no pasaba. varias cosas pasaron, así que fueron tremendas y bueno, siempre están marcadas a fuego en mi corazón porque es el antes y el después, ¿no es cierto? Ujú. Bien. Y bueno, ¿Cuántos años tenía? ¿Cómo se sentía? ¿Qué le sucedía? ¿Qué pasaba en su vida? bueno, la realidad es que tenía 0 años, ¿sí? Porque la historia comienza antes de nacer, ¿sí? Ujú. Somos 5 hermanos, yo tengo 3 hermanos mayores, Sí. después soy yo el cuarto, y mi hermana la menor, que le llevo un año, la quinta. Ujú. Y, y somos 5 hijos de 3 padres diferentes. Así que Ujú. ahí imagínate que ahí arranca toda la historia, ¿no? Claro. Y mi mamá, con mi, digamos, por decir así, claro, mi primer padrastro, tuvo mis 3 hermanos. Ujú. Y después, bueno, se ve que la relación no funcionaba. Ujú. Ella había venido de Entre Ríos a los 12 años, Ujú. ¿sí? Y a partir de los 12 años empezó a trabajar en las casas. Mi mamá era una persona que no había terminado primer grado ahí en Entre Ríos, era de Villaguay, Ujú. y bueno, no sabía leer, no sabía escribir, lo único que sabía hacer era poner su firma con mucha dificultad, era eso todo lo que ella trajo de Entre Ríos. Y bueno, vino acá y empezó a trabajar en casas de familia, así estuvo trabajando muchos años, y después trabajó en esas famosas cantinas de la Boca, ¿no? Cuando estaban en ese tiempo, que algunos la van a conocer, y los Sí. más nuevos, los más jóvenes no seguramente, pero estaban ahí eh, del Riachuelo, era una calle que había como 12 cantinas, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, ella fue una cocinera de una de esas cantinas, y ahí trabajó muchos años. Y bueno, esta relación con mi padrastro no funcionó, y a esa cantina vino a tocar un grupo de música, Ujú. ¿sí? Del Paraguay, muy famoso en ese momento. Ujú. Como digamos el chaqueño palavecino de acá, que todo el mundo lo conoce. Y Ujú. bueno, se flechó con esa persona, era brava mi mamá, este, que se ve que se enamoró ahí a primera vista y tuvieron una relación, y de esa relación quedó embarazada de esta persona. Ujú. y, y mi papá se fue, nunca más. Ajá. Entonces, desde ahí yo creo cómo Dios tiene marcado la historia para cada uno, ¿no? Sí. Porque yo fui, digamos, un hijo no planeado. Ujú. Y bueno, quedó embarazada, nací, estuvimos ahí viviendo en La Boca por poco tiempo, por lo que me contaba mi mamá, Ujú. y al poco tiempo, más o menos a los meses, porque con mi hermana me llevo un año y un mes de diferencia, se juntó con otro hombre que lo Ujú. conoció ahí, y bueno, y tuvo a mi hermana, pero ese hombre era alcohólico, ¿sí?
y bueno, comenzó a, viste que a veces uno no conoce bien la persona y después se entera. Sí, sí. Y bueno, y ahí Muchas veces empezó a nos ver puede que suceder eso, sí. empezaba a venir a mi casa a cualquier hora, venía borracho, le sacaba la plata a mi mamá que conseguía el trabajo, se Ujú. iba a emborrachar, volvía a las 2 de la mañana, 3, 4, 5, 1, y nos sacaba de la cama, nos pegaba, y nos pegaba de día y nos pegaba de noche. Claro, ahí es como que Y- usted empezó también a vivir una experiencia traumática, triste, ¿no? Todo sí, eso sí, fue olvídate. acumulándose. Sí, yo siempre digo y lo cuento, ¿no? En la iglesia esto que a veces dicen, no, a los chicos no pasa nada, no se acuerdan, o no los tratan bien a los chicos de 3 años, 4, 5, Ujú. ¿no? Pero yo en ese tiempo, cuando mi padrastro hacía todas esas cosas, yo tenía 4 años, ¿sí? Claro. Y me acuerdo patente de cosas que pasaban en ese momento. Entonces, y más ahora los chicos, ¿no? Con toda la tecnología. Sí, Entonces, cuidado con esas cosas, porque los chicos son muy receptivos. sí, Y bueno, me acuerdo de eso, y, y bueno, a los 4 años y monedas, empezó con toda esa historia, ¿no es cierto?, sí. de los golpes, y bueno, me marcó mucho que él tenía un rebenque de caballos, que es un rebenque de 3 tiras cruzado, Sí. y, y de cuero. Y Mm. con eso nos daban las piernas, los brazos, ¿viste? Así una locura. Y bueno, yo empecé a crecer con ese resentimiento, ese odio, esa bronca, esa amargura, Claro. eh, hasta que mi mamá se cansó, y cuando más o menos yo tenía 5 años, le pegó con un sifón en la cabeza. Pero los sifones de antes, no los de plástico de ahora. No, los de Los vidrio sifones, cruzado. Mm. claro, por ahí nosotros lo conocemos, pero los chicos más jóvenes, ¿no? Siempre lo explico para que sepan, eran de Sí, vidrio. sí. ¿Y qué vidrio? Gruesísimo. Bueno, le pegó con el sifón en la cabeza, le abrió la frente, nos agarró a los 5, pues ya pobrecita se ve que no daba más, Seguro. y ahí nos fuimos a vivir solos, ¿sí? Con ella y mis hermanos. Y bueno, yo crecí con esa historia, con esa bronca, siempre decía, mm, como que le hablaba a mi verdadero papá, le decía, ¿no? Si vos no me hubieras dejado, no pasaría esto, no hubiera sufrido esto y aquello. Y bueno, y le tenía más bronca a mi papá, le echaba la culpa de todo. Y el único sueño que tenía en ese momento era que cuando yo creciera lo quería encontrar, ¿sí? Para matarlo. Ese era mi deseo, porque yo decía, no puede ser que nos haya pasado todo esto. Seguro. Bueno, porque yo le echaba la culpa a él también. Claro, sí, 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 se entiende, obvio. Y bueno, y así fui creciendo con esa amargura, esa tristeza, esa bronca, hasta que más o menos a la edad de 17 años conocí una chica de la cual me enamoré Ujú. muchísimo, me comprometí, me quería casar, y, y bueno, y era como por primera vez decir, para que se entienda por ahí, tengo algo mío, ¿entendés? Sí. Porque mi mamá se iba a trabajar, se iba los martes a la tarde y volvía por ahí el lunes, o se iba el miércoles y volvía el otro lunes, o sea, casi que no la veíamos. Sí, Entonces, yo no tenía a mi papá, la veía poco a mi mamá, tenía un padrastro así, después quedamos solo con mis hermanos, sí. que bueno, mis 3 hermanos más grandes ya estaban haciendo su vida, y con mi hermana muchas veces nos quedábamos solo en casa, Uf, eh, viviendo con uno de los hermanos que siempre estaba ahí. sí. Y entonces, bueno, crecí con esas cosas, conocí a esta chica, me enamoré, dije, al fin tengo algo mío, como que volqué todo ahí, ¿sí? Sí. Y al poco tiempo, a los años, 3 años más o menos, ella, le se ve que le gustó otro muchacho, y, y- y- y volvió como de novia, ¿no? Como que había salido con alguien. Y Ujú. eso para mí fue el fin, ya ahí exploté, reventé, y me volqué totalmente. Nunca había probado, empecé a drogarme, empecé a alcoholizarme, y fueron 4 años furiosos, ¿no? De alcohol, droga y toda la historia, ¿no? Ujú. Y peor, cada vez peor, porque no solamente
fumaba marihuana y las demás cosas, sino que comencé a consumir pastillas de cualquier tipo, ¿no? Ir a tomar pastillas con whisky, con cerveza, todo mezclado, y bueno, y así cada vez peor y peor y peor. Sí. Y bueno, y empecé a hacer cosas que nunca pensaba hacer, porque yo no soy ni de matar a un pajarito, no sé. Ujú. Y de repente me despertaba a la mañana el otro día y dije, ¿qué hice anoche? Y hasta habíamos salido a robar, habíamos salido a hacer cosas, bueno, horribles, ¿no? Gracias a Dios nunca algo tan terrible, pero ya el Sí, hecho de salir a robar, sí. una pavada era, ¿no? Sí, Eran sí. pavadas, porque no eran cosas, eh, pavadas digo en el sentido de que querer Sin con, hacerle con otro, daño físico a nadie, a eso me refiero, y ¿no? no, con otro muchacho por ahí querer empujar un auto para robarlo, querer abrir la puerta para entrar, pero cosas que estamos bajo el efecto de las drogas, ¿no? Seguro. No, y porque por eso el otro día me levantaba y decía, ¿qué hice anoche, no? Claro. Porque no estábamos Pues tan drogados que ya ni en el sabía lo que efecto de hacía. la droga y el alcohol seguramente no se hubiera animado jamás, ni se le hubiera ocurrido hacer ese, nada, ni siquiera un poquito No, de no, nada. te puedo asegurar que no, te puedo asegurar que ¿Y no. usted cómo se sentía, Encima, cómo se sentía en esos momentos? Tanto cuando se drogaba, cuando llegaba el momento de la droga, ¿había una adicción ya o era simplemente para ahogar ese dolor, sentir algo diferente, tener ese coraje que quizás no tenía estando sobrio? Eh, no, lo ¿Cuál que era la pasa, sensación? ¿Tristeza, lo que vacío? pasa, ¿Qué pasaba por su corazón? claro, lo que pasa que fue, no es que yo me peleé con esta chica y al otro día me drogué, Ujú. sino que sí sufrí depresión y todas esas cosas Claro. porque me había quedado sin nada, digamos. Claro, a eso me Estaba, refería, a eso me refería. Si claro, tenía rencor, si sentía depresión, si sentía vacío, ¿cuáles eran los sentimientos que pasaban por su ser en esos momentos? sí, sentía toda esa mezcla de cosas, ¿no? Y me acuerdo patente que había días que estaba dentro de mi pieza con la puerta cerrada y la ventana cerrada, oscura, depresivo, mal, no quería salir, no hacía nada, Mm, comía y tiraba todo lo que comía en el piso. ujú. Bueno, mi mamá me tuvo mucha paciencia el tiempo que estaba, ¿no? Sí, que Y, podía. y bueno, fue así, fue un proceso, hasta que de alguna forma, no me acuerdo en este momento, yo quise terminar la secundaria, entonces la fui a terminar de noche, Sí. porque yo había hecho hasta tercer año en el secundario. ¿Usted cuántos años tenía ya para este momento, cuando ya estaba, digamos, en la cúspide de las adicciones? Cuando ya Y salía yo a robar. tenía 19 años y unos meses, Ujú. y por eso digo, fueron 3 años furiosos los míos, ¿no? Porque Ah, en 3 años y un poco más también fueron furiosos. Me di con todo lo que había que al alcance de la mano y bueno, y más o menos tenía 19 años cuando bueno, entré al colegio secundario, sí, porque era secundario de adultos a la noche. sí. Y ahí conocí a algunas personas que, que nos hicimos amigos, entre comillas, Ujú. y un día me dice, uno de los muchachos me dice, che, ¿por qué no querés venir al departamento? Que yo vivo solo. Y bueno, fui una vez y estuvimos ahí, fui 2 veces, todo bien. Y un día planearon ir con otros y fuimos. Y yo no sabía, fueron 2 chicas y tres muchachos y yo. Y bueno, ahí empecé a ver que empezaban a sacar cosas y no sé qué. Y dice, dale, vamos a probar, vení. Y bueno, yo estaba mal, obviamente, pero lo probé como curiosidad, ¿no es cierto? Ujú. Y, y por el qué dirán también en ese momento, lo empecé como un juego por ahí la primera vez. Y bueno, ahí fue la primera vez que probé y de esa vez no pude salir más, Mm. ¿no? Porque ¿Sentía alivio? había, ¿Qué pasaba? ¿Sentía alivio? ¿Sentía que algo? no, no, el efecto que me causaba en ese momento era porque la marihuana te produce reírte de todo, te evadís, no sos muy consciente de las cosas que haces o que vivís, no sé, es como una evasión eso. Sí. Y, y bueno,
y para colmo, en ese momento había alcohol y había chicas, ¿sí? Entonces toda una mezcla que parece que eso es el todo del todo, no sé. Sí. Y bueno, yo le tomé el gusto ahí y después ya quería probar más y más y más y bueno, así fue. Ujú. ¿Cuánto tiempo estuvo con las adicciones? ¿Cuántos años, no sé si meses, años, cuánto fue el tiempo que pasó hasta que llegó el momento